Corchel. Sabéis que nos propusimos hace 3 años incluir dentro de la fiesta de la Zaragoza Mora pues estas pequeñas charlas, esta pequeña jornada de la mañana del primer día siempre, pues para que la gente primero visite el castillo, que es la intención de esta jornada, y en segundo lugar pues dar a conocer pues, las cositas que tienen que ver con el castillo y demás. Este año lo hemos dedicado toda la fiesta esta de la Zaragoza Mora, que sabéis que va a desarrollarse a lo largo de estos 3 días, que hemos empezado esta mañana con las visitas turísticas al castillo a partir de las 11:30 y que acabará el domingo de madrugada. Pues hemos intentado verse sobre las leyendas en torno al castillo y leyendas de forma general. Ya el año pasado, ¿os acordáis que con el tema templario salieron algunos temas que tenían que ver con las leyendas que tienen que ver con los templarios? Y ahora pues queremos comentar algunas leyendas más que tienen que ver con el castillo, entre ellas esta de la Zaragoza Mora. Y aparte de eso nos parecía muy buena oportunidad, ya que lo teníamos aquí en la localidad, a Francisco José Álvarez Soca, porque gratamente se puso él en contacto conmigo hace varios meses, a través de internet, que en internet ya lo puede todo, ¿verdad? Sí. Y me sorprendió que una persona, un chaval, se ponía en contacto conmigo desde Tenerife para preguntarnos sobre Alconchel y sobre su castillo y demás. Bueno, en aquel momento yo no sabía ni quién era, ni cómo era, yo de todas maneras contesto a todo el mundo y le contesté diciendo que estábamos encantados y que además le ofrecí la oportunidad de que pudiera estar en Alconchel en esta fecha, pues coincidiendo con las jornadas de historia y que pudiera presentar su libro que acababa de sacar allí en Tenerife y podernos presentar porque la cuestión de este libro, pues ahora lo explicará él, pero versa sobre algunas leyendas, algunas cuestiones que posiblemente se conviertan en una historia basada en el castillo, en una segunda o tercera novela de este autor. Su idea es basarse en esta fortificación y en nuestro pueblo en alguna de sus próximas novelas que serán pues la próxima o la siguiente. Hay que esperar que tenga muchas, pero bueno, en principio dejado ya caer en la siguiente, así por si acaso no hacen más, pues ya por lo menos lo tenemos aquí. Yo te lo agradezco a Francisco José que haya pensado en nuestro pueblo, que finalmente, bueno, pues a lo mejor se tira buena temporada aquí con nosotros. Sí. Y además, pues que puedas disfrutar y que nos presentes tu novela en este ámbito que, aunque no es abierto al gran público como es, pero normalmente siempre tiene sus aficionados. Bueno, pues yo siempre, todos los años, sabéis que hago alguna introducción sobre la historia del castillo y algunas cuestiones. El año pasado lo hicimos del temple, el anterior lo hicimos del siglo XIII y este año pues las leyendas. Sabéis que hay diferentes leyendas en torno al castillo. Una de ellas es la Zaragoza, otra es la del túnel que va hacia la Cubaná o hacia la Ermita de la Esperanza o hacia la iglesia, y algunas otras más pues que tienen que ver con la constante, con la trayectoria histórica del pueblo y del castillo. Yo tampoco me quiero enrollar mucho porque es él el que tiene que presentar su libro, pero deciros que cuenta una de las leyendas que dentro de la cisterna del castillo hay una puerta de hierro tapando el túnel que va a la Ermita de la Esperanza, que pasa por debajo de la huerta de Aguilar y que en tiempos lo utilizaban los señores del castillo cuando se encontraban asediados para recoger agua del aljibe o escapar de la fortaleza. Esa es una de las crónicas que existen en torno al castillo y que se ha convertido realmente en una de las leyendas, puesto que no hemos podido atestiguar que haya una mina o un túnel. En aquella época no se llamaban túneles, eran minas, y se hacían para cuestiones bélicas, para defenderse de la fortaleza o atacar una fortaleza. La mina hubo de nacer al verse los ejércitos detenidos ante una muralla imposible de batir. Estoy leyendo crónicas reales. La mina hubo de nacer al verse los ejércitos detenidos ante una muralla imposible de batir con las máquinas disponibles de la época y abrir la brecha necesaria para penetrar por ella. De aquí que se pensara en un sistema que condujera al interior de la fortaleza a un número de hombres suficiente para poder sitiarla.
Por ello, efectivamente, algunos castillos han contado con minas o pasadizos. Esto ya es minas. Algunos castillos han contado con minas o pasadizos que servían de ataque o de escape en situaciones de asedio. Pero en este caso, pues no ha sido posible atestiguarlo el hecho de que haya una mina o un castillo que vaya a la Esperanza, o que vaya a la Jibe, o que vaya a la iglesia, como en algunas otras fortalezas en Sitio. La construcción de una mina es un poquito dificultosa para empezar. Es muy difícil realizar una mina para llegar a un castillo. Y en un terreno tan escarpado como este, pues imaginaros mucho más, ¿no? Además, en muchos casos, cuando se hace una mina para poder atacar, o sea, para poder irse en caso de asedio, también es una mina con la que te pueden atacar. O sea que, en principio, en una fortaleza tan escarpada como esta, no creemos, y así lo hemos podido concretar algunos historiadores, no solo yo, que no es posible que haya una mina, porque el castillo no necesita ningún tipo de mina, porque es casi inexpugnable desde el punto de vista del asedio, de introducirse dentro de la fortaleza. Este tipo de castillos como el nuestro no necesitan ser atacados con minas, porque lo normal es que se combata mediante el asedio de largas temporadas. ¿Qué significa eso? Pues porque te rodean el castillo durante 9, 10 meses, un año, hasta que te rindes. Hasta que te quedas sin comida, sin bebida, y no tienes más remedio que salir de la fortaleza. Por lo tanto, el castillo normalmente no es asediado mediante el ataque. Y con eso hilo con una de las leyendas que también que versan en torno al castillo, que también lo dicen las crónicas, y las crónicas lo cuentan como una leyenda, para ensalzar la figura de la persona de Gerardo Sempavor. Gerardo Sempavor fue un mercenario portugués, Gerardo Sempavor, que en 1166 atacó las fortalezas de la frontera, encargado por el rey de Portugal, Alfonso Enrique. Alfonso Enrique lo contrata y le encarga que asedie las fortalezas de frontera. Y en 1166 ataca el castillo de Alconchel. Y dice la crónica que lo atacaba por las noches, en días de tempestades, de fuertes tempestades, y que conseguía subir a una persona mediante escalas como una escalera, subía a una persona, esas personas atacaban a los centinelas a traición por la noche, y eso conseguían abrir las puertas del castillo y que entraran el resto de tropas. Esto no deja de ser también una leyenda, puesto que lo que hacen las crónicas árabes, en este caso las lusitanas también, primero las lusitanas que ensalzan la figura de su mercenario que ha conseguido luchar contra los árabes y conseguir fortificaciones, y también lo ensalzan las crónicas árabes para cuando son capaces de expulsar a los portugueses, pues demostrar que ha tenido mucha valía el hecho de haberlos expulsado, como en el caso de Gerardo Sempavor. Estaba buscando lo de las crónicas de Gerardo Sempavor. Eso no deja de ser también una leyenda en torno al castillo, puesto que realmente podría darse el caso, y es verdad que Gerardo Sempavor siempre atacaba, y en todos los castillos que atacó se sabe que atacaba de esa manera, pero no deja de ser una leyenda en torno al castillo porque se ensalzaba la figura legendaria de leyenda de ese personaje que fue considerado en Portugal como el Cid en España. Fijaros la leyenda del Cid, que no deja de ser también una leyenda, pues igual intentaron hacer con el Gerardo Sempavor. Bueno, luego está, aparte de la de Mina y del ataque de Gerardo Sempavor, está la figura que nos trae aquí, que es la figura de la Zaragutía Mora. La Zaragutía Mora, para los que no lo sabéis, soy de fuera, y ayer me lo preguntaban también en una entrevista en la radio, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y eso de la Zaragutía qué es o cómo es eso, no? Bueno, la Zaragutía es una planta que se criaba en el entorno del castillo, y esa planta de color púrpura o lila o púrpura, pues esa planta se criaba aquí en el entorno del castillo, y por ella pues se le empezó a denominar a la Zaragutía como una... se empezó a utilizar la Zaragutía, el nombre de Zaragutía, como una cosa, como un fantasma que vaga por las piedras del castillo. Por eso a los niños siempre nos han dicho que viene la Zaragutía Mora, pórtate bien, porque si no saldrá la Zaragutía Mora del castillo, bajará la Zaragutía Mora del castillo y nos va a coger a los niños pequeños. Por eso lo de la Zaragutía Mora, la verdad es que yo también me sorprendí cuando averigüé que la Zaragutía era la planta,
y que además se correspondía con el color lila, morado, un color púrpura mayor, tirando para lila. Bueno, pues esta planta existía en el entorno del castillo y ha seguido siendo hasta hoy pues, una leyenda que existe en torno al castillo y que todavía, y que nosotros hemos utilizado pues, para darle realce a la fortaleza y poder demostrar que existe aquí. Y yo para acabar, entre las leyendas, canciones que se han hecho en torno al castillo, pues tenemos una del año 85 que lo hizo, que yo la recogí hace tiempo y que se llegó a exponer incluso en un boletín del Ayuntamiento del año 1985, y es una poesía o una copla popular que le hizo el vecino Julio Berrocal López al castillo y que además se publicó y demás. Centinela de Castilla sobre tierras lusitanas, avanzada en muchas millas con frontera lentejana. Varios hitos en la historia en guerras con portugueses, timbre de honor y de gloria sin contar con los reveses. Esto fue una pequeña copla que es bueno recopilarla y tenerla siempre aquí y tenerla siempre en el debate. Pues yo con esto solamente quería hacer un poco de introducción de lo que han sido las leyendas del castillo. Te doy la palabra a José, Francisco José, y bueno, pues que nos expliques tu novela y sobre todo si te vale de algo el entorno y te vale de algo la historia de este castillo para que te inspires en la próxima, pues encantado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Antes que nada, me llamo Francisco José, aunque me gusta que me llamen Fran normalmente. Y bueno, he venido a hablar sobre mi primera novela y los planes que tengo de escribir mi segunda novela. Escribir, avanzar, en este caso casi terminar, completando con la información que voy adquiriendo estos días, más la que adquiriré esta noche también, que estaré presente en la misma San Agustín Amora, la obra teatral que se va a realizar esta misma noche en este mismo enclave. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hablar sobre mi obra, voy a dejar algo presente para que, en este caso ustedes, los presentes, piensen, y me gustaría saber un poco una opinión sobre qué imagen se puede ver aquí en este mismo cuadro que la misma artista que lo pintó en este momento no se encuentra presente, pero igualmente aprovecho para saludarla y también a mi familia que ha estado siempre presente en las otras presentaciones, no ha podido venir por otras circunstancias y por lo tanto también aprovecho y como estoy siendo grabado en este momento también les envío un saludo desde aquí. Bueno, en primer lugar, si se pueden ver desde aquí, ¿no? Sí. ¿Qué imagen les parece, pueden ver, representa este cuadro que aparece aquí en la misma portada? El mar, ¿no? ¿El mar? No, aquí estamos, ¿no? Sí. El Teide con el sol. Sí, puede ser. ¿El Teide con el sol? El mar, los barcos, una población debajo del sol. ¿El sol? Bueno, antes de dar la respuesta a esto, quisiera indicar como una pequeña pista introductoria de que esta obra, no ves el título todavía, forma parte de una de las partes de una escena concreta de la misma historia de este libro. Y antes de empezar a hablar sobre la obra, sí me gusta hacer esta pregunta para saber qué es lo que ve cada uno en esta misma representación, en esta misma imagen o en este collage de colores, como podemos llamarlo en este caso. Bueno, por aquí me han dicho el Teide, por otro lado me han dicho el mar, una ciudad, un barco, una escena bíblica. También. Sí, claro, leyendo el título, tener la sensación de una escena bíblica. Sí. Algo con esperanza, algo con, no sé, relacionado con todo eso, leyendo el título. Sí. Si me tapa el título, a lo mejor de vuelta. Bueno, en este caso la obra es una obra de ficción y también de aventura. Bueno, voy a dar una pequeña introducción, visto con la información que hemos recopilado en este mismo instante. Esto es un barco, evidentemente. Y sí, esto parece una escena bíblica, aquí se abre el mar, evidentemente. Y aquí lo que algunos han representado como una montaña, un volcán, el Teide, una pirámide, también me han llegado a decir en veces anteriores,
O incluso también me han dicho una choza india, un tipi. También. Sí, bueno. La esencia de la misión, primera obra que he escrito, ha nacido de un montón de bocetos que escribí cuando yo tenía 15 años. Empecé a hacerlo cuando era un chaval, cuando estaba estudiando cuarto de la ESO. Tenía una tremenda idea en mi cabeza. Estaba por plasmar, hacía bocetos, dibujos, un montón de cosas en papel. Posteriormente lo fui pasando al ordenador, en aquellos ordenadores de hace 10 años ya. Y me acuerdo que esta misma obra que hoy se ha plasmado, que hoy tenemos aquí presente en este momento, que hoy da la luz, era solo un pequeño garabato de aquel concepto que tenía yo en mente en ese momento. Que con el tiempo, me acuerdo, cuando tenía 20 años, hace ya, estamos hablando del 2007, empecé a retomar todos esos conceptos que tenía en mente, todas esas ideas que había escrito, había dibujado, e incluso me había dejado unas noches sin dormir. Empecé a escribirlo en serio. Fue cuando quise dar el paso realmente de escribir un libro. Entonces, esta primera obra, que la he titulado La esencia de la misión a secas, tenía un título, de hecho aparece aquí, si me permiten, no sé, los comienzos. Narra la historia de un joven que en un momento de su vida se para a pensar y empieza a contar sus aventuras, sus andanzas por la vida. Cómo llegó a convertirse en lo que es él hoy en día. Ha tenido sus desventuras también. Es una persona que, al igual que el autor, le gusta conocer, está abierto al conocimiento día a día, en un mundo totalmente ficticio, basado ya sea en una parte, parcialmente o casi totalmente de la realidad. De hecho, ya que estamos hablando de contexto del marco histórico, es verdad que he cogido ideas, nombres de países, regiones, lugares geográficamente similares a los nuestros, a nuestro mundo real, este mundo ficticio, y lo he elaborado en base de eso y con algunas partes a veces inventadas, retocadas, movidas, fruto de la imaginación y de algunas veces pues, de ideas que he visto en otras obras que me ha inspirado. Por ejemplo, es verdad que he cogido nombres de países de Europa, España, Italia, Alemania, Portugal, y he reciclado los nombres romanos que tenían en su momento. En este caso, Hispania, era el nombre de España en su momento en la antigua Roma, Lusitania, que sería en este caso Portugal, Galia, Francia, e incluso también en el primer capítulo aparece Britania, que sería en este caso Reino Unido, la isla británica, Gran Bretaña, con otros que he ido inventando con el paso del tiempo. Bien, una de las preguntas también que me hicieron en la última presentación que tuve en la isla, y es verdad que tuve el honor y yo creo que fue un momento muy emotivo de dar la presentación en el lugar donde yo soy, que se llama Puerto Santiago, de donde yo pertenezco en este caso. Una pregunta que me hicieron, creo que 2 veces en ese mismo momento, ya sea antes de la presentación y durante la presentación, era si había ambientado en algún momento, si me había pasado de ese lugar de Puerto Santiago, o en este caso donde pertenece Santiago del Teide. Y yo respondí, sí. Ya no puedo ocultar, de una isla llamada la isla del Quetzal, que es una isla pues, que representa los colores del mismo ave en este caso de Centroamérica. El Quetzal tiene 3 colores, verde, amarillo y rojo. Representa en este caso geológicamente más lo que hemos tenido también, la parte botánica, árboles en vegetación, de la misma isla donde pertenecía el protagonista, la isla del Quetzal. Y también lo que quería decir, en este caso, la misma ciudad donde él venía, o el mismo pueblo, la zona turística llamada Bluefield, que significa campo azul. El campo azul, bueno, campos tenemos muy poco en la isla, eso es verdad. Yo creo que nuestro campo realmente es el mar, eso sí es verdad. Y en este caso el protagonista, pues es de un lugar que yo hago homenaje a donde yo soy realmente, como hemos dicho. Él en este caso, por motivos, por hacer el destino, se embarca en una búsqueda quizá total,
para encontrar, en este caso por dos motivos, averiguar el asesinato de sus padres, qué fue lo que lo involucró, y también una búsqueda de una antigua civilización. ¿Qué civilización? Pues ni más ni menos que la que aparece aquí en esta portada, entre otras cosas. Como de forma detectivesca, o como decir, de detectives, ¿no? En plan Sherlock Holmes, el protagonista, con ayuda de sus amigos de distintas edades, de distintos ámbitos, de distintos lugares, decide unir las fuerzas e ir en busca de ese lugar y al mismo tiempo averiguar el paradero de sus padres. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué fue lo que les llevó, en este caso, a perderse, a perder el rastro? ¿Por qué? En este caso yo invito al lector, o los lectores, en este caso presente, si se animan a averiguar y a descubrir cuál es ese misterio que engloba todo aquello que compone esta historia, esta aventura, que por lo visto, ya puedo adelantar sin ningún problema, y por eso estoy aquí también, que no termina aquí, no termina esta obra. Hay una secuela que estoy ahora mismo escribiendo, y a eso quería llegar yo también. Hay una secuela que sí, que me gustaría incluir en este caso un pasaje, una parte del Castillo de Alconchel, en el cual estamos aquí ahora mismo nosotros reunidos, la historia, la relación que tiene en este caso, que es lo que hemos hablado Óscar y yo en nuestra anterior reunión, con los templarios. En este caso, ¿quiénes son los templarios? Y cuál es en este caso qué relación tiene con la búsqueda de este protagonista. ¿Qué es lo que le hace continuar su aventura a día a día, a día de hoy y en su día a día? La historia está narrada en primera persona, la cuenta como a modo de diario, desde un tiempo avanzado, empezando, en este caso, en los años 90, cuando el protagonista es muy joven, empieza cuando tiene 5 años y acaba pues, aproximadamente cuando ya está en su etapa adolescente. De esta manera, él cuenta sus andanzas, cómo descubrió distintos lugares del mundo, que en este caso pueden resultar reales o también pueden resultar fantásticos. Es la sensación que en este caso ya puede ser fruto de la imaginación, como cúmulo de ideas ideas y experiencias propias, que he ido yo asimilando con el tiempo, ya sea en el momento también de mi infancia como a día de hoy. Son momentos que quizá en muchas palabras cuesta escribirlo, pero basta con que tengamos un momento de imaginación, una chispa, para despertar lo más bonito que en este caso uno puede sentir cuando uno conoce estos lugares tan especiales, ¿no? Con mucha historia y mucho encanto. Ahora doy a conocer también como persona que valora mucho a los amigos. Sí es verdad que pienso que entre todos planteamos hacer alguna idea, cualquier cosa, ya sea, vamos a ir a tal sitio, vamos a conocer, vamos a descubrir, o necesito ayuda, ayúdame, que voy a embarcarme una aventura y lo voy a decir, ¿no? En este caso la aventura es descubrir este lugar, que ya voy a dar su nombre, después de tanto hacer pensar, es la Atlántida. Bien, la Atlántida. Es un lugar que ya se hablan muchos mitos, no sé si ustedes habrán oído hablar, bueno, yo creo que sí, ¿no? Tanto que se ha mencionado, para nosotros, los canarios, se nos ha especulado, se nos ha dicho que nuestras islas son aquello que ha quedado de la Atlántida, la posición en el Atlántico. Ojalá fuera así, porque sería un gran descubrimiento, pero es verdad que aquí yo quiero introducir también lo que es la mitología, parte clásica, Grecia, Platón en este caso, de su Atlántida que él mismo describe en su propia obra. Es verdad que incluye algunos detalles clásicos, incluye también civilizaciones que pueden estar hipotéticamente conectadas por una descripción que expliqué anteriormente, las conexiones entre Egipto, entre el Imperio Maya, entre la misma Atlántida, como no, que lo estoy mencionando, y puede que haya también una breve conexión con lo que sería también la parte de Sudamérica, Perú, e incluso también con las islas de Pascua. Es una de las teorías que yo pues, he ido asimilando para escribir esta obra, la base de la civilización que el protagonista anda buscando, y es una forma también de que quede abierta una búsqueda en lo mismo.
conocer este lugar, ¿no? Este lugar tan fantástico, que yo invito a que cada uno pues saque sus propias conclusiones con lo que vaya viendo en la misma obra. Esta aventura les guste tanto como yo, pues, como a mí me ha gustado escribirla en su momento. Y por supuesto que no acaba aquí, continuará, y por supuesto que aquí continúa mi aventura, aquí comienza una. Y de verdad les agradezco a todos de corazón que se hayan tomado la molestia de escuchar este breve discursito que me he estado preparando para ustedes, de forma breve quizá, o como podemos verlo, de lo que podría ser esta obra y esta saga. Esta saga que hoy comienza aquí, la estoy continuando. La estoy continuando a día de hoy también. Y por supuesto que mi carrera de escritor empieza aquí y espero que siga adelante. Por eso toco madera. Les agradezco a todos por ayudarme a continuar esta misma aventura que yo mismo me he propuesto. Y ¿qué más puedo decir? Abro el tema para que cada uno pregunte o diga su opinión. Muy bien, sí, muchas gracias. Muy bien, José. Pues abrimos un poco el debate, que siempre es lo que siempre en estos días se ha generado siempre más. Sí. El día de hoy, aparte de los historiadores que siempre hemos expuesto cosas y demás, o en este caso tú, pues siempre han preguntado a la gente y hemos hablado aquí de lo que la gente le ha parecido preguntar. Bueno, creíamos, como habéis visto, que una vez que hablamos con él y veíamos esta novela, que a día de hoy, hombre, sabemos que no tiene nada que ver con el castillo, pero que venía a colación por el hecho de que un libro que se basa en una imagen, Sí. pues que él se inspirara, que haya pensado en inspirarse en la imagen de nuestro castillo y demás para la próxima. Eso sería el hilo conductor del por qué hoy está él aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, pues nada, podemos hablar, podemos decir lo que pensáis, qué queréis preguntar o cómo lo vais a preguntar. Tenemos pendiente, y eso es verdad que este año lo hemos conseguido, porque el historiador que vino el año pasado, la persona que vino el año pasado no podía venir este año, pero tenemos pendiente, y eso sí que es verdad que lo haremos, el lado de la mitología, en los mitos de los templarios, que el año pasado quedó ahí casi que colgado, y eso este año lo tendremos que hacer. Este año la pretensión es que hubiera venido también a hablarnos de la mitología templaria, porque sí que existen muchísimos mitos y muchas leyendas en torno a la construcción de este tipo de castillos por parte de los templarios. Y la verdad es que eso nos hubiera encantado haberlo tenido también, junto con José este año, pero no ha podido ser. Y bueno, esa es la idea un poco de lo de hablar de hoy, ¿no? De hablar un poco de las leyendas y de los mitos, y nunca mejor que exponerlo en una novela como la que ahora mismo está presentando Francisco José, o la que pueda hacer en torno al castillo. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? No, a mí simplemente me ha extrañado que un libro tan pequeño, Sí. y has mezclado ahí tantas civilizaciones, tantas cosas, digo, o lo reduce mucho, digo, o da la sensación de que ha metido ahí mucha historia en poco espacio. Me da la sensación, ¿eh? Porque Sí. escuchándote da la sensación que tenía que ser un libro pues, de 400, 500 páginas como poco, Sí. y no sé. Bueno, esta novela, como dije al principio, es de ficción y en este caso de aventura. Lo he hecho de la forma sencilla, corto, público en general. Tampoco contiene tanta historia real, ¿cómo podemos decir? Tanta información que pueda informar en este caso al lector, ¿no? Que pueda funcionar como instrumento de aprendizaje o de enseñanza. Simplemente es un material de mero entretenimiento que contiene cierta historia, cierta información, cierto contenido que permite que el lector se entretenga, pero que a la vez tiene cierto rigor histórico, no mucho, pero tiene que le dé material a esa búsqueda que hace el protagonista. Y sí, es verdad que no tiene muchas páginas, concretamente tiene 176 páginas, después de haber quitado y haber puesto un poco. Más que nada, el objetivo de esta novela es
pues ser mero entretenimiento. Un entretenimiento, una historia que contar para ustedes. Espero haber respondido su pregunta. Sí, sí, no, perfectamente, ¿no? Bueno, de todas formas, a veces cuando cojo un libro y se me explica con detalle lo que lleva puesto de arriba abajo y tal, a mí me cansa un poco. Yo de verdad que soy más de, vamos derecho al grano, y si quieres más información, pues bueno, luego coges otro libro y te informas más. Tiro y esto, y si me permite también una pequeña introducción, el protagonista, de hecho, muchas veces trata de explicar cosas que a veces pueden resultar, a veces puede ser un poco excesivo, pero aún así el protagonista se toma la molestia de explicarlo. Entendible, o sea, es un lenguaje entendible. Sí, tiro y hecho. Sencillo. Sí. ¿Alguna otra pregunta de estilo? ¿Alguna cosilla más? ¿Sobre el castillo o sobre la novela? No hay nada más, entonces... Bueno, pues entonces nos vamos a ir a echar una caña. Ya la pega. Bueno, pues nada, agradeceros el hecho de haber estado aquí. Muchas gracias por estar también aquí con nosotros, haber aceptado y presentar esta novela aquí. Mucho gusto, María. Y emplazaros a vernos esta tarde en la ruta de la Zarzuela. Y en la obra de teatro que va a resultar bastante bien. Y luego, pues mañana, disfrutar de los talleres que van a merecer la pena. Yo creo que va a ser mejor para los mayores que para los niños. Bueno, va a gustar más verlos a los demás que los niños jueguen. Los talleres que han preparado de la escuela de ayer. Merece la pena que vayáis a verlos mañana. Nos ha hablado de Fran, de la venta del libro. Ah, sí, perdón, es un detalle también. Ahora, como recientemente estoy aquí presentándola, todavía no se encuentra en venta, pero desde este mismo momento, este mismo instante, ya empieza a venderse. De hecho, quien quiera, siempre y cuando se permita, quien quiera ahora mismo comprar la obra, firmar un ejemplar, pues aquí estoy, por supuesto, para recibir a mi público, con mucho gusto y con mucho cariño. Y nada, aquí mismo están los ejemplares en venta, tengo otro más aquí atrás. Saco unos cuantos de muestra, pero estos mismos están en venta, en este mismo instante. Muy bien. Pues estupendo. Dicho que eran, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar por aquí. Vale, gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar presentes. Creo que ya lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo.